El 12 de junio del año 121 a.C., la ciudad de Roma fue testigo de un horror que pocos se atreven a imaginar: la ejecución masiva de más de 3.000 seguidores de Cayo Graco. Lucio Opimio, cónsul y representante de la aristocracia, no buscaba justicia, buscaba venganza y poder absoluto. El motivo: la muerte de su hermano Tiberio Graco y el temor al creciente apoyo popular que los hermanos Graco habían cosechado entre el pueblo romano. Los condenados fueron reunidos en el campo de Marte. No hubo juicio, no hubo palabras finales de consuelo, solo el chirrido metálico de las espadas, el golpe sordo de cuerpos desplomándose y el olor punzante de la sangre fresca que empapaba la tierra. Algunos murmuraban plegarias que el viento parecía devorar antes de que pudieran pronunciarse por completo. Otros cerraban los ojos, esperando un alivio que nunca llegaría. El aire estaba tan cargado de muerte que incluso los espectadores más acostumbrados a la violencia romana se sentían abrumados. Los cronistas de la época, como Plinio el Viejo, comentaron que aquel acto de Opimio no tenía parangón, ni siquiera en guerras contra enemigos extranjeros. La crueldad se había vuelto doméstica, precisa y despiadada. Ahora, mientras te sumerges en este relato, reflexiona sobre la sed de poder y la brutalidad humana. Y si quieres seguir este viaje por los rincones más oscuros de Roma, donde la historia se mezcla con la sangre y el miedo, suscríbete y acompáñame en cada episodio. Además, quiero saber tu opinión. ¿Crees que estas muertes fueron un castigo justo por traición o solo una demostración de poder cruel? Comenta abajo y comparte tu juicio. La historia nos observa, pero tu voz también cuenta. El campo de Marte, en aquel junio del año 121 a.C., se transformó en un escenario meticulosamente preparado para la matanza. Los condenados fueron alineados en filas precisas. Cada hombre tenía asignado un lugar exacto, y los oficiales de Lucio Opimio se movían con la eficiencia de cirujanos, asegurando que ninguna cabeza se quedara fuera de la espada. Los soldados romanos, habituados a la guerra, mostraban una calma inquietante, casi ceremonial, mientras los condenados temblaban bajo la luz del sol que reflejaba el acero de las espadas. La ejecución era un espectáculo brutal de disciplina y precisión. Cada golpe de espada cortaba no solo carne, sino también esperanza, y el eco metálico resonaba entre los edificios y templos cercanos. Algunos condenados intentaron suplicar clemencia, y otros lloraron en silencio, pero todo fue inútil. La sangre fluía en riachuelos que se mezclaban con la tierra, tiñendo de rojo el lugar que antes había sido un campo abierto de entrenamiento militar. Los ojos de los espectadores se abrían con horror y fascinación al mismo tiempo. Pocos podían apartar la mirada del ritual sangriento que se desplegaba ante ellos. Los historiadores de la época, como Plinio el Viejo y Apiano, describen cómo Lucio Opimio supervisaba personalmente la masacre, asegurándose de que cada acción estuviera alineada con su venganza personal y el mensaje que quería enviar al Senado y al pueblo. El poder de Roma podía ser tan frío como la hoja de una espada. Los sobrevivientes de la escena recordarían años después el olor a hierro mezclado con polvo y sudor, un aroma que marcaba el límite entre la vida y la muerte. El trasfondo de la matanza de los seguidores de Cayo Graco en Roma, en el año 121 a.C., está tejido en la tensión entre los poderes tradicionales de la aristocracia y las aspiraciones de los populares, un conflicto que había ido creciendo durante décadas. La República Romana, aunque glorificada por su estructura y leyes, era un organismo corroído por la desigualdad y el miedo al cambio. Los Gracos, Tiberio I y luego Cayo no buscaban una revolución violenta, sino reformas agrarias y sociales que devolvieran cierta equidad a los ciudadanos más desfavorecidos. Aquellos que trabajaban la tierra pagaban tributos y servían en las legiones sin reconocimiento ni propiedad que los sustentara. Cayo Graco, hermano menor de Tiberio, emergió como figura central tras la muerte de su hermano en el año 133 a.C. Su carisma y su conocimiento de la política romana le permitieron acumular apoyo rápidamente entre las tribunas y los ciudadanos comunes, desafiando la autoridad del Senado y los cónsules.
La aristocracia lo percibía no solo como una amenaza, sino como un agitador que ponía en riesgo su dominio secular, la estabilidad de su estatus y el control sobre los recursos de Roma. Los historiadores, como Plutarco y Apiano, coinciden en que los discursos de Cayo Graco eran capaces de movilizar multitudes, generando un fervor que cruzaba desde los barrios más humildes hasta los talleres urbanos. La tensión política se intensificó cuando el Senado y Lucio Opimio vieron que las reformas que Cayo proponía podían redistribuir tierras y desafiar los privilegios de las familias patricias. La violencia política se convirtió en una herramienta aceptable para la élite. Eliminar al líder no era solo un castigo, sino un mensaje, una advertencia de que cualquier desafío a su autoridad sería respondido con la máxima severidad. La conjura no necesitaba proclamarse en voz alta. La amenaza era implícita, y la masacre de junio del año 121 a.C. fue la culminación de ese miedo y resentimiento. Además, la sociedad romana vivía bajo códigos de honor y lealtad extremadamente rígidos. La traición, real o percibida, no podía ser ignorada. La muerte de Tiberio Graco en años anteriores había dejado un vacío emocional y político que Cayo intentaba llenar. Para Lucio Opimio y sus aliados, la desaparición física de los seguidores de Cayo no solo era una cuestión de política, sino un acto de purificación social. Eliminar a quienes podrían inspirar nuevas rebeliones. La magnitud del castigo reflejaba la magnitud del temor que los patricios sentían hacia cualquier forma de democratización o pérdida de control. Cada calle, cada plaza, cada foro en Roma estaba impregnado de rumores, miedo y tensión. El Senado deliberaba, pero las decisiones se tomaban a menudo en secreto, lejos de los ojos del pueblo, mientras los ciudadanos comunes, aunque con miedo, también miraban con fascinación y terror la capacidad de la autoridad de imponer castigos tan absolutos. Era un recordatorio brutal de que el poder en Roma podía ser tanto protector como destructor, y que las fronteras entre justicia y venganza eran peligrosamente difusas. Los preparativos para la ejecución masiva no fueron improvisados. Se establecieron turnos para los soldados, se determinaron puntos de observación para la vigilancia de la multitud y se calculó la logística de cómo disponer los cuerpos de manera que el impacto visual reforzara la lección de miedo y obediencia. La masacre no fue un arranque de violencia, sino un acto planificado, casi ritualizado, donde cada detalle estaba diseñado para amplificar la sensación de terror y sumisión. En este contexto, la matanza de los Gracos se convierte en más que un simple episodio de violencia política. Es un ejemplo de cómo la República Romana manejaba el poder, la ley y la percepción pública, y de cómo la brutalidad podía ser utilizada como instrumento de control social y político. La historia de aquellos días revela no solo la crueldad de un cónsul y de un senado temeroso, sino también la fragilidad de cualquier líder que intente desafiar un sistema rígido y acostumbrado a mantener su autoridad a toda costa. Cuando llegó el día de la masacre, el campo de Marte estaba preparado con meticulosa planificación. Los soldados romanos, veteranos de campañas fronterizas, habían sido instruidos no solo en técnicas de combate, sino en cómo organizar la ejecución de manera que cada acción reforzara el mensaje de miedo y obediencia. Se colocaron hileras de hombres condenados, la mayoría ciudadanos comunes, labradores y artesanos que apenas alcanzaban a comprender que su destino había sido decidido por el capricho de un cónsul y un senado preocupado por su propia seguridad y privilegios. El sol de junio caía implacable, y la arena del campo de Marte reflejaba su luz, haciendo que el acero de las espadas centelleara con un brillo casi ceremonial. Cada espada, afilada hasta el extremo, estaba lista para cumplir su función con eficiencia despiadada. Los oficiales de Lucio Opimio supervisaban la disposición de los condenados. Se alineaban hombro con hombro, los rostros tensos, la respiración entrecortada, mientras los soldados mantenían la calma más aterradora. El murmullo de plegarias se mezclaba con el sudor y el polvo levantado por la multitud de espectadores, que miraban con horror y fascinación a partes iguales. La ejecución comenzaba con un orden sistemático. Un oficial señalaba,
Un soldado avanzaba y la espada caía con precisión quirúrgica. No era un acto de ira, sino de control absoluto. Las cabezas caían al suelo, rodando sobre la arena mezclada con sangre, mientras un aroma metálico impregnaba el aire, combinándose con el polvo y el sudor de los presentes. Algunos condenados gritaron, otros permanecieron en silencio absoluto, pero todos compartían el mismo terror paralizante. Se ha registrado que el sonido de la masacre reverberaba en la ciudad. El golpe sordo de las espadas contra los cuerpos, el crujido de huesos y el choque de la sangre al tocar la piedra seca creaban una sinfonía macabra que confirmaba la autoridad de los vencedores. La multitud, incapaz de apartar la mirada, absorbía cada detalle como si fuera una lección de lo que significaba desafiar al poder establecido. Plutarco describe cómo Lucio Opimio observaba desde un podio improvisado, su mirada fría y meticulosa, asegurándose de que no se cometiera ningún error en la ejecución. Cada movimiento estaba calculado, cada caída reforzaba la lección de miedo y la masacre se desarrollaba con una eficiencia que combinaba el rigor militar con el sadismo político. Los cuerpos eran retirados por esclavos y soldados, pero la memoria de lo ocurrido permaneció en el aire y en las mentes de todos los testigos. Un recordatorio de que la disciplina romana podía convertirse en instrumento de terror absoluto. El impacto psicológico de la masacre no se limitó a los condenados. El pueblo romano, testigo de la violencia organizada, comprendió que la traición, real o percibida, tenía un precio definitivo. La ejecución fue un mensaje tangible y brutal. Los límites del poder estaban claros, y la República, al menos en apariencia, mantenía su orden mediante la mezcla de justicia selectiva y miedo deliberado. Incluso, siglos después, los historiadores coinciden en que la precisión y la frialdad con que se ejecutó la masacre son un ejemplo inquietante de cómo la violencia podía ser ritualizada para servir a fines políticos, convirtiendo un acto de venganza en una lección impresa en la memoria colectiva de Roma. Cayo Graco no se había levantado contra Roma por capricho ni por ambición personal. Sus reformas tenían un objetivo claro y concreto: equilibrar la distribución de la tierra y proteger a los ciudadanos comunes que habían sido arrinconados por la aristocracia durante generaciones. Sin embargo, sus propuestas chocaban frontalmente con la mentalidad de la élite patricia, quienes veían cada medida popular como un ataque directo a su riqueza, influencia y prestigio ancestral. La tensión se había ido acumulando durante años, y el asesinato de su hermano Tiberio en 133 a.C. había dejado una herida abierta, un vacío político y emocional que Cayo intentaba llenar con habilidad y carisma. Los seguidores de Cayo, hombres y mujeres que vivían en los barrios menos favorecidos de Roma, no eran simples agitadores. Eran ciudadanos que habían experimentado la marginación, la pérdida de tierras y la carga de impuestos injustos. Su apoyo masivo a Cayo convertía cada acción del Senado en una lucha desesperada por el control social y la legitimidad política. La aristocracia percibía este respaldo popular como un desafío peligroso. Si los gracos lograban consolidar sus reformas, la estructura tradicional de Roma quedaría cuestionada, y con ella, el poder de los cónsules y senadores. Los debates en el Senado eran intensos, cargados de amenazas implícitas y de un resentimiento profundo hacia quienes buscaban modificar el statu quo. Algunos patricios proponían la negociación, pero Lucio Opimio y sus aliados entendieron que cualquier acto de clemencia sería interpretado como debilidad. La historia romana, con su obsesión por la disciplina, la obediencia y la demostración de fuerza, no dejaba espacio para medias tintas. El castigo debía ser absoluto y público. La decisión de ejecutar a los seguidores de Cayo Graco no surgió de un impulso momentáneo, sino de una estrategia cuidadosamente calculada para consolidar la autoridad y evitar futuras insurrecciones. El contexto económico también jugaba un papel crucial. La concentración de tierras en manos de unas pocas familias patricias había creado un sistema en el que miles de ciudadanos libres vivían en la pobreza o habían sido obligados a vender sus propiedades. Los gracos proponían devolver tierras a estas familias,
una acción que ponía en riesgo la estabilidad financiera y social de las élites. Cada propuesta de reforma era interpretada como un ataque directo a la riqueza acumulada y a los privilegios históricos, y cada reunión política se convertía en un escenario de tensión donde las palabras podían desencadenar violencia. Incluso entre los militares, que a menudo eran leales al cónsul y al Senado, existía un delicado equilibrio. Muchos soldados compartían las quejas de los gracos sobre la injusticia social, pero estaban sujetos a la disciplina y la jerarquía de Roma. Cuando se les dio la orden de ejecutar a los seguidores del tribuno, cumplieron con precisión, conscientes de que desobedecer significaría su propia muerte o deshonra. Esta mezcla de miedo, lealtad y resignación convirtió la masacre en un acto donde la violencia estaba institucionalizada y la tragedia humana se entrelazaba con la política y la estrategia militar. El resultado fue inevitable. Un conflicto que había comenzado como un debate sobre justicia social y reforma se transformó en una demostración brutal de poder. La República, que en teoría defendía leyes y derechos, se convirtió en instrumento de venganza, y el campo de Marte se transformó en un teatro de muerte donde la sangre de ciudadanos comunes se mezclaba con la historia de un sistema que castigaba con extrema dureza cualquier desafío a la autoridad establecida. Cuando la masacre concluyó, Roma no volvió a ser la misma. El campo de Marte, escenario de aquella brutal ejecución, se convirtió en un símbolo tangible del miedo. Los ciudadanos caminaban por la ciudad con el corazón pesado, conscientes de que cualquier desafío a la autoridad podía terminar con su vida de manera inmediata y pública. La visión de cuerpos apilados de cabezas rodando sobre la arena quedó grabada en la memoria colectiva, y los olores metálicos y el calor de aquel junio del año 121 a.C. perduraron en la mente de quienes fueron testigos directos y de quienes escuchaban relatos horrorizados de boca en boca. El Senado, por su parte, respiró aliviado y al mismo tiempo celebró discretamente. La amenaza de los gracos había sido contenida, y su mensaje de disciplina extrema había quedado claro para todos. Sin embargo, no todos los senadores compartían la satisfacción. Algunos reconocían, aunque en secreto, que el precio pagado era excesivo y que la legitimidad de Roma quedaba marcada por la sombra de la violencia interna. La historia recordaría este acto no solo como un castigo político, sino como un ejemplo de cómo la sed de poder puede corromper incluso los principios más venerados de la República. Entre los ciudadanos comunes, la reacción fue ambivalente. Muchos se llenaron de miedo, comprendiendo que la obediencia no era opcional y que cualquier intento de reforma podía desencadenar un baño de sangre. Otros, sin embargo, sintieron indignación y un resentimiento silencioso que se extendió en sus barrios, en las tabernas, en los mercados. La muerte de aquellos que apoyaban a Cayo Graco no fue vista como justicia, sino como un recordatorio cruel de que la igualdad y la equidad eran metas prohibidas para quienes no tenían riqueza ni influencia. Los aliados de Cayo, supervivientes de la purga, se dispersaron, algunos huyendo al campo, otros escondiéndose en la ciudad, con la certeza de que cualquier intento de resistir significaría la muerte inmediata. Sus relatos, transmitidos en susurros y cartas secretas, alimentaron la memoria de la injusticia y cimentaron la idea de que la República podía ser tanto protectora como destructora. La matanza se convirtió así en un punto de inflexión. Demostró el poder absoluto de un cónsul respaldado por el Senado, pero también encendió las llamas de la resistencia futura, recordando que la violencia, por más organizada que sea, nunca elimina del todo la memoria de la injusticia. A largo plazo, la masacre de junio del año 121 a.C. dejó cicatrices profundas, no solo en los cuerpos de los ejecutados, sino en la psique colectiva de Roma, un recordatorio constante de que la ambición, la traición y el miedo podían entrelazarse hasta producir el horror más absoluto. Las lecciones de aquel día no se olvidaron. La historia registró que la fuerza puede imponer obediencia, pero que el precio de la injusticia se paga en silencio, en rumores, en temor y eventualmente en la memoria de la ciudad. Incluso los historiadores posteriores, desde Plutarco hasta Appiano,
describieron la masacre no solo como un acto de venganza política, sino como un ejemplo de cómo la violencia organizada se convirtió en instrumento de control social. La precisión militar, la planificación meticulosa y la fría eficiencia de los ejecutores mostraron que, en Roma, el poder podía transformarse en espectáculo, y la justicia en un arma contra quienes amenazaban el orden establecido. Cayo Graco no era un hombre común. Su presencia imponía respeto y despertaba entusiasmo. De estatura media, pero de mirada penetrante, poseía una voz firme que se escuchaba clara incluso entre multitudes reunidas en el foro romano. Sus discursos, precisos y apasionados, eran capaces de inspirar a los campesinos y a los ciudadanos empobrecidos que veían en él un defensor de sus derechos. No buscaba simplemente ganar poder, buscaba justicia, aunque en un sistema que apenas la reconocía, su ambición de reforma inevitablemente lo colocó en el camino de la aristocracia. A diferencia de otros tribunos de la plebe que se conformaban con gestos simbólicos, Cayo propuso medidas concretas y radicales. Su objetivo central era la redistribución de tierras públicas acaparadas por los patricios y la regulación del comercio de grano para que los ciudadanos comunes pudieran alimentarse sin depender de especuladores. Plutarco señala que incluso los enemigos más recalcitrantes no podían negar su inteligencia y su habilidad para argumentar con lógica implacable, defendiendo a los desfavorecidos con un fervor que rozaba la obsesión. Pero su talento y audacia lo hicieron más peligroso que admirable para quienes gobernaban Roma. La aristocracia veía en Cayo no solo un reformador, sino un agitador que podía socavar siglos de privilegios heredados. Cada reunión en el Senado se convertía en un campo de batalla verbal, donde palabras como equidad o derecho eran percibidas como armas subversivas. La sombra de Tiberio Graco y su muerte violenta solo intensificó la percepción de amenaza. La venganza, pensaban los patricios, debía ser proporcional, inmediata y ejemplarizante. Cayo también mostró una habilidad singular para movilizar a los jóvenes y a los soldados veteranos. Muchos habían sido testigos de la injusticia en las provincias, donde las legiones protegían los intereses de las élites mientras los ciudadanos sufrían hambre y opresión. Su capacidad para conectar con estas personas fue clave para crear un movimiento de apoyo masivo que, paradójicamente, también aceleró su caída. La fuerza de su carisma se convirtió en el catalizador de su tragedia, porque cuanto mayor era la amenaza que representaba para la aristocracia, más despiadados serían los métodos empleados para neutralizarlo. Su vida personal, aunque menos documentada, revela a un hombre que valoraba la disciplina, la estrategia y la lealtad. Sin embargo, su sensibilidad hacia la injusticia social lo llevaba a veces a subestimar la brutalidad de sus enemigos. La política romana no toleraba el idealismo. La realidad era un juego de cálculo frío, donde los aliados podían volverse traidores y las reformas podían ser castigadas con sangre. Cayo Graco, consciente de estos peligros, seguía avanzando, confiando en que la justicia y la verdad social podían imponerse, un error que lo acercó irremediablemente al desastre del campo de Marte. Los cronistas recuerdan que incluso en los momentos más tensos, su porte y determinación inspiraban respeto. Los ciudadanos que lo escuchaban describían cómo su voz resonaba con firmeza, cómo sus gestos medidos transmitían seguridad y cómo su mirada parecía leer la intención de cada oyente. Esa combinación de inteligencia, carisma y audacia fue, a la vez, su mayor virtud y su condena. La historia de Cayo Graco es, en esencia, la historia de un hombre que intentó cambiar Roma desde dentro y pagó el precio de desafiar un sistema dispuesto a defender su privilegio con la violencia más extrema. A medida que el año 121 a.C. avanzaba, la presión sobre Cayo Graco y sus seguidores alcanzó niveles insostenibles. Cada decisión del Senado estaba impregnada de hostilidad velada. Cada discurso en el foro podía ser interpretado como provocación, y cada propuesta de reforma era un recordatorio incómodo de la injusticia que muchos querían olvidar. La aristocracia, liderada por Lucio Opimio, no estaba dispuesta a tolerar la más mínima amenaza a su control, y la paciencia que Roma había mostrado con Tiberio se había agotado por completo.
Cayo, consciente del peligro, intentó maniobrar políticamente, pero la situación ya había escalado más allá de la negociación. Sus seguidores eran visibles y numerosos. Su influencia había calado en los sectores más desfavorecidos de la ciudad y de las provincias cercanas. La élite interpretó este apoyo masivo como un desafío abierto que requería una respuesta definitiva y espectacular. El miedo al contagio social, a la idea de que la gente común pudiera exigir derechos de manera efectiva, se convirtió en un motor de violencia fría y calculada. La tensión alcanzó su clímax cuando Lucio Opimio, aprovechando la ausencia de Cayo de la tribuna principal y la dispersión de algunos aliados, decidió ejecutar su plan con precisión militar. El campo de Marte fue elegido por su capacidad de albergar grandes concentraciones de personas y por su simbolismo, un espacio tradicionalmente destinado a entrenamientos y ceremonias militares, transformado en escenario de castigo y terror. Los seguidores de Cayo fueron rodeados, aislados y alineados bajo la supervisión directa de oficiales que habían recibido instrucciones claras. Ningún gesto de clemencia, ninguna excepción. Los relatos de Plutarco y Apiano describen con detalle la escena que se desplegó aquel fatídico día. Las espadas descendían con exactitud, los cuerpos caían uno tras otro, y el ruido de la muerte se mezclaba con los gritos, las plegarias y los murmullos desesperados de quienes aún conservaban algo de vida. La organización de la masacre revelaba la planificación meticulosa. Los soldados se alternaban para mantener la eficiencia, los cuerpos eran retirados con rapidez, y la visión de la sangre y la muerte actuaba como un mensaje inequívoco para todos los testigos. La violencia no se limitaba al acto físico, era un espectáculo de poder, diseñado para impresionar y para advertir. Cada decapitación, cada caída, reforzaba la idea de que el desafío a la autoridad tenía un costo absoluto. Los sobrevivientes de la escena relataron años después cómo la mezcla de miedo, asombro y fascinación los marcó de manera indeleble. Roma había sido testigo de un acto que combinaba precisión militar, violencia política y una crueldad meticulosamente calculada. En el análisis posterior, los historiadores coinciden en que la masacre de los seguidores de Cayo Graco no fue un arranque de ira, sino la culminación de un proceso donde la política, la ambición y el miedo se entrelazaron hasta producir el horror. La violencia se había institucionalizado, el miedo se había convertido en herramienta de control, y la justicia, tal como la entendían los romanos, se había transformado en venganza y espectáculo. Así, la figura de Cayo Graco, su carisma y sus ideales, quedó inseparable de la tragedia que siguió. Su intento de reformar Roma terminó en una advertencia sangrienta para todos aquellos que osaran desafiar el orden establecido. La historia registró no solo la brutalidad de los hechos, sino también la fragilidad de un sistema que podía decidir, en cuestión de horas, que la vida de miles valía menos que la estabilidad del poder aristocrático. Tras el silencio que siguió a la masacre, Roma se sumió en un estado de tensión y reflexión forzada. El campo de Marte, antes testigo de entrenamientos y ceremonias militares, se había convertido en un monumento temporal al terror. Los ciudadanos recordaban el brillo del acero, el olor penetrante de la sangre y el eco de los gritos que resonaban en las plazas y callejones de la ciudad. Para muchos, la lección era clara. Desafiar a la aristocracia, o incluso apoyar a un tribuno reformista, podía tener consecuencias letales, y la obediencia no era solo recomendada, sino imperativa. Sin embargo, el miedo no eliminó la memoria de la injusticia. Los sobrevivientes y aquellos que presenciaron los eventos comenzaron a relatar con voz baja lo sucedido, transmitiendo historias que se entrelazaban con rumores y comentarios en mercados, tabernas y casas particulares. La magnitud de la masacre y la frialdad de su ejecución generaron un doble efecto. Consolidaron el control del Senado y, al mismo tiempo, plantaron semillas de resentimiento y desconfianza hacia quienes gobernaban con mano de hierro. La violencia organizada se convirtió en un precedente,
un ejemplo de lo que podía suceder cuando la política se mezclaba con la venganza personal y el miedo institucionalizado. Los historiadores de la época, desde Plutarco hasta Apiano, registraron el hecho con un tono de advertencia. Plutarco destacó la precisión y el cálculo detrás de la masacre, pero también señaló la tragedia moral de un sistema que podía sacrificar la vida de miles para mantener el orden. Apiano, por su parte, enfatizó la dimensión política. La eliminación de los seguidores de Cayo Graco fue un acto de control social, un mensaje claro a todos aquellos que podrían considerar desafiar a la élite dominante. La historia no olvidó que la violencia, aunque eficiente, dejaba cicatrices profundas en la psique colectiva de la ciudad. El legado de Cayo Graco y de la masacre se extendió más allá de los años inmediatos. Sus reformas, aunque detenidas por la represión, inspiraron movimientos posteriores, y la memoria de su lucha y de la brutalidad ejercida sobre sus seguidores se convirtió en un referente para quienes más tarde intentarían equilibrar el poder entre patricios y plebeyos. Cada generación de ciudadanos leía los relatos con una mezcla de horror y admiración. Horror por la crueldad desplegada, admiración por la valentía de quienes se atrevieron a cuestionar un sistema rígido. La violencia de aquel día también evidenció una verdad perturbadora sobre Roma. La ciudad podía ser tanto protectora como destructora. La República, idealizada por sus leyes y su estructura, demostraba que la justicia y la venganza podían coincidir en un mismo acto, y que la lealtad y la traición estaban definidas no solo por la moral, sino por el poder y la percepción de amenaza. Para los ciudadanos, la lección fue clara. El sistema podía aplastarte con precisión, y la memoria de lo ocurrido sería el arma más persistente para resistir, al menos en pensamiento, a la tiranía del miedo institucionalizado. A largo plazo, la masacre dejó huellas en la política romana. Los senadores y cónsules posteriores entendieron que el control absoluto exigía decisiones extremas, mientras que los ciudadanos y futuros líderes aprendieron que la ambición por la justicia social podía costar la vida, pero también podía inspirar la resistencia y la memoria histórica. La tragedia de Cayo Graco y sus seguidores se inscribió así en la narrativa de Roma, no solo como un ejemplo de brutalidad, sino como un recordatorio permanente de que la fuerza y el idealismo chocaban de manera inevitable en una ciudad obsesionada con la autoridad, el poder y la supervivencia de la élite. La masacre del Campo de Marte en el año 121 a.C. trascendió lo inmediato y lo físico. Se convirtió en un símbolo imborrable del precio de desafiar la autoridad en la República Romana. Los historiadores de la época y los que vinieron después percibieron en ella una doble lección. Por un lado, la eficacia de la violencia organizada como herramienta de control. Por otro, la fragilidad del orden político cuando se enfrenta a la ambición de aquellos que buscan justicia social. Cada relato de Plutarco o Apiano sobre la masacre no solo documentaba hechos, sino que advertía sobre la relación inevitable entre poder y represión. El impacto cultural se extendió más allá del miedo. La memoria de la masacre se convirtió en una advertencia para ciudadanos, soldados y futuros tribunos. La historia de los Gracos se contaba no solo en términos de tragedia, sino como un ejemplo de que la legalidad y la moral podían ser reinterpretadas por aquellos que tenían la fuerza para imponerse. Los ciudadanos, aunque aterrorizados, aprendieron que el respaldo popular podía ser un arma y al mismo tiempo un riesgo mortal. La valentía de Cayo Graco y la disciplina de sus seguidores quedaron grabadas en la conciencia colectiva como un referente de lealtad y sacrificio, aunque pagado con la vida de miles. En términos legislativos, el recuerdo de la masacre influyó en decisiones futuras sobre la redistribución de tierras y la relación entre tribunos y senado. Aunque las reformas de Cayo fueron suspendidas inmediatamente después de su muerte, su existencia como figura histórica forzó a generaciones posteriores a considerar la equidad y la justicia social, incluso en un sistema dominado por la élite. La tensión entre patricios y plebeyos visible en aquel acto de violencia se convirtió en una constante en la política romana, y las futuras rebeliones y reformas encontrarían inspiración en la memoria de lo ocurrido,
en junio del año 121 a.C. La dimensión simbólica de la masacre también se reflejó en la literatura y la retórica política. Poetas y oradores posteriores evocaron el horror del campo de Marte para ejemplificar el peligro de la ambición y el costo de desafiar el poder establecido. Los relatos describen la precisión de la violencia, la organización militar y la frialdad del cónsul como elementos que transformaban el acto en un espectáculo de autoridad, pero también en un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente a la estructura de la República. La narrativa se convirtió en herramienta pedagógica. Enseñar historia era enseñar miedo, respeto y conciencia de los límites del poder personal frente al colectivo. Incluso en la memoria popular, la masacre permaneció viva. Los ciudadanos contaban historias a sus hijos, no solo como advertencia, sino como testimonio de la valentía de quienes defendieron ideales de justicia y equidad. Cada nombre de los caídos, cada gesto de resistencia, se transformaba en símbolo de integridad moral y de la lucha eterna entre opresión y justicia. La sangre derramada en el campo de Marte no se olvidó. Impregnó la ciudad de lecciones sobre política, poder y las consecuencias inevitables de desafiar la autoridad. Así, el acto de violencia de junio del año 121 a.C. se consolidó como un episodio clave en la historia de Roma. Un punto donde la política, la justicia, la venganza y la memoria colectiva se entrelazaron para mostrar la complejidad de la República. La masacre de los seguidores de Cayo Graco enseñó que incluso los ideales más nobles podían ser aplastados por la fuerza, pero también que la memoria de la valentía y la injusticia sobrevivía, recordando a generaciones enteras que la historia no olvida ni perdona, y que la sangre derramada podía convertirse en símbolo de resistencia, enseñanza y advertencia. Tras la masacre del campo de Marte en el año 121 a.C., Roma quedó marcada por un cambio silencioso pero profundo en su estructura de poder. El Senado y los cónsules reafirmaron su autoridad con mano de hierro. La violencia organizada se convirtió en una herramienta aceptada, casi institucional, para controlar a quienes podían desafiar el statu quo. La élite entendió que la obediencia forzada, reforzada por el miedo, era más eficaz que la persuasión política. La lección de Cayo Graco y sus seguidores quedó grabada en la mente de todos los que gobernaban. Sin embargo, la represión no extinguió la memoria de la injusticia. La figura de Cayo Graco, su valentía y su idealismo se convirtieron en símbolos para futuras generaciones de tribunos y reformistas. Aunque sus reformas inmediatas fracasaron, su legado inspiró movimientos posteriores que buscaron equilibrar el poder entre patricios y plebeyos. Cada intento de reforma social recordaba a los gobernantes que el control absoluto exigía no solo fuerza, sino también sensibilidad hacia las tensiones sociales que podían estallar con consecuencias devastadoras. El impacto cultural y simbólico de la masacre también se extendió al arte, la literatura y la retórica política. Poetas y oradores evocaban la brutalidad del campo de Marte como advertencia y enseñanza, un recordatorio de que la violencia podía consolidar el poder, pero también que la memoria de los caídos permanecía viva, alimentando la conciencia colectiva y la moral de la ciudad. La precisión militar y la planificación de la masacre se convirtieron en lecciones de estrategia y control, mientras que la valentía y lealtad de los seguidores de Cayo Graco se transformaron en ejemplo de integridad y sacrificio. Con el tiempo, la tragedia enseñó que el poder no reside únicamente en la fuerza, sino también en la percepción y en la memoria que los actos generan. La sangre derramada en aquel junio del año 121 a.C. no solo castigó a los culpables, sino que dejó una advertencia eterna. Roma podía proteger y destruir con igual eficacia, y cada acción tenía consecuencias que trascendían el instante, inscribiéndose en la historia, la conciencia y la identidad de la ciudad. Hoy, al recordar la masacre de los seguidores de Cayo Graco, comprendemos la complejidad de la República Romana, un sistema donde la justicia, la política y la violencia podían entrelazarse hasta producir actos de horror absoluto.
pero también donde los ideales de igualdad y valentía podían sobrevivir, trascender la muerte y guiar a las generaciones futuras. La historia nos muestra que incluso en los episodios más oscuros, la memoria humana preserva lecciones sobre poder, resistencia y las consecuencias inevitables de desafiar un orden arraigado y despiadadamente protegido. El campo de Marte, testigo silencioso de la violencia, permanece en nuestra imaginación como un recordatorio del equilibrio peligroso entre justicia y venganza, entre ambición y miedo, y de cómo la historia teñida de sangre y valentía sigue enseñándonos sobre la fragilidad y la grandeza del ser humano frente al poder.